el primer caza a reacción de los aliados, que revolucionó los cielos, pero que estuvo a punto de convertirse en víctima de unos motores con una vida útil de tan solo 10 horas. El Gloster Meteor británico cambió para siempre las reglas del combate aéreo. ¿Pero sabías a qué dramas de ingeniería y compromisos tuvieron que enfrentarse sus creadores? ¿Por qué el primer prototipo despegó con los motores de un competidor y no con los del autor del proyecto? ¿Cómo lucharon los diseñadores contra las terribles sacudidas que hacían que los pilotos perdieran el control a velocidades críticas? ¿Y por qué el triunfal récord de velocidad del año 1945 fue en realidad solo un astuto farol de marketing para salvar la fábrica? Hoy analizaremos los defectos ocultos y los informes reales de los pilotos de pruebas de este avance de la aviación. Mira el video hasta el final. Descubrirás qué secreto de diseño se escondía detrás de la cola de este pionero de la reacción. ¡Empezamos! Frank Whittle presentó su solicitud de patente en el año 1930. Tenía 23 años. Era piloto de la Royal Air Force y había escrito una tesis sobre cómo se podía volar de una manera fundamentalmente diferente, sin pistones, sin hélice, mediante pura propulsión a chorro. La oficina de patentes examinó la solicitud y concedió la patente. Todo oficial, todo documentado. El Ministerio del Aire británico leyó los materiales y emitió su conclusión. No representa ningún valor práctico. Whittle siguió trabajando. Enseñaba en una escuela de vuelo, volaba y realizaba cálculos. No había dinero para la investigación. Financiación estatal, ninguna. En el año 1935, el plazo de validez de la patente debía renovarse. Costaba 5 libras esterlinas. Whittle no pudo reunir esa cantidad. La patente expiró. La información pasó a ser de dominio público. En Alemania la leyeron con mucha atención. Esto no es una teoría ni una suposición. Es un hecho documentado que las investigaciones oficiales británicas confirmaron una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Mientras Whittle buscaba 5 libras, los ingenieros alemanes trabajaban con sus ideas en laboratorios estatales totalmente financiados. Pero la historia dio un giro inesperado. En el año 1936, 2 antiguos compañeros de clase de Whittle en la Universidad de Cambridge invirtieron su propio dinero y le ayudaron a fundar una pequeña empresa llamada Power Jets. La plantilla era de unas pocas personas y el presupuesto era mínimo. La tarea consistía en construir un motor a reacción que funcionara. Para mediados del año 1939, el motor estaba en el banco de pruebas y funcionaba. El empuje era de 270 kilogramos. Para los estándares actuales, esto es nada. Un pequeño avión regional actual tiene un empuje decenas de veces mayor. Pero en el año 1939, este fue el primer motor a reacción en Gran Bretaña que no solo existía en el papel, sino que realmente giraba, generaba empuje y no se desintegraba en pedazos. El Ministerio del Aire volvió a estudiar los materiales. Esta vez, la actitud cambió, porque la situación en Europa había cambiado. En septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, y lo que un año antes parecía un experimento académico, de repente adquirió un significado completamente diferente. Whittle recibió financiación, por fin. Paralelamente, entró en juego la compañía Gloster Aircraft. Su diseñador jefe, George Carter, se reunió con Whittle y vio en su motor lo que los funcionarios habían ignorado durante 9 años. No solo una idea técnica interesante, sino la base para un avión completamente nuevo. Acordaron trabajar juntos. Carter se sentó ante el tablero de dibujo. Whittle continuó perfeccionando el motor. La nueva máquina recibió la designación interna de la empresa G.41. Para los militares, de momento era solo un proyecto experimental de propulsión a chorro, sin nombre, sin garantías, sin un futuro definido, pero la rueda ya había empezado a girar. Y mientras Carter dibujaba y Whittle calculaba, en el cielo de Europa ya volaban cazas de pistón que habían exprimido al máximo sus motores. Las velocidades se acercaban a los 700 km por hora y chocaban contra un límite físico. Un motor de pistón con hélice simplemente no podía ir más allá.
Whittle ya lo sabía en el año 1930. Hicieron falta 9 años y una guerra mundial para que los demás lo comprendieran. George Carter se enfrentó a una tarea para la que no existía manual. Todos los aviones que había construido hasta entonces obedecían a una misma lógica: el motor delante, la cola detrás y el ala en medio. El motor de pistón hace girar la hélice. La hélice arrastra el avión hacia adelante. Todo claro, todo probado durante décadas. El motor a reacción funcionaba de otra manera. No arrastraba, sino que empujaba. Aspiraba aire por delante, lo comprimía, lo mezclaba con combustible, lo encendía y expulsaba los gases calientes hacia atrás a gran velocidad. La reacción a esta expulsión era lo que movía el avión hacia adelante. Suena sencillo, pero colocar una máquina así dentro de un avión era una cuestión completamente diferente. Carter consideró 3 opciones. La primera consistía en colocar ambos motores en el fuselaje, uno detrás del otro, compacto y aerodinámicamente limpio. Pero entonces, las tomas de aire tendrían que extenderse por toda la nariz del avión, y los chorros de escape saldrían justo debajo del plano de cola. Esto creaba graves problemas de control, ya que los gases calientes afectarían a los timones. La segunda opción consistía en colocar los motores debajo del fuselaje, en góndolas individuales inferiores. Técnicamente más sencillo, pero un avión con 2 grandes protuberancias bajo el vientre perdería velocidad debido a la alta resistencia aerodinámica. La tercera opción consistía en colocar los motores en el ala, en góndolas independientes a ambos lados del fuselaje. Carter eligió la tercera opción. La razón principal era práctica. Los motores en las alas eran fáciles de revisar durante el mantenimiento. Se podía abrir la góndola y trabajar con normalidad sin tener que introducirse en los estrechos compartimentos internos del fuselaje. Para un avión de combate que necesitaba prepararse rápidamente para el siguiente vuelo, esto tenía una importancia enorme. Pero la configuración alar creaba su propio problema. Un motor no es simplemente un cilindro que se pueda sujetar con tornillos. Atraviesa la estructura resistente del ala, pasa a través de los largueros, las vigas longitudinales que soportan toda la carga. Perforar un agujero en ellos para el motor, sin debilitar la estructura, era un problema de ingeniería que nadie antes de Carter había resuelto. Lo resolvió de la siguiente manera. El motor se fijaba al larguero delantero del ala y pasaba de lado a lado a través del trasero. En el larguero trasero se realizó un alojamiento circular reforzado, un anillo de soporte que sujetaba el motor y al mismo tiempo mantenía la resistencia de toda la estructura. El avión se diseñó de forma modular, con grandes secciones que podían ensamblarse de manera independiente en diferentes fábricas por todo el país y luego acoplarse. Esta fue una decisión consciente en tiempos de guerra. Las instalaciones de producción estaban dispersas y los bombardeos interrumpían las cadenas de suministro. Si una fábrica se detenía, las demás continuaban trabajando. La sección de proa era un módulo independiente. Allí se ubicaban la cabina presurizada del piloto, el armamento y el tren de aterrizaje delantero. La cubierta de la cabina se abría hacia un lado, no hacia atrás, como en la mayoría de los cazas de la época, sino precisamente hacia el costado. La sección central del fuselaje formaba un solo bloque con la sección central del ala y las góndolas de los motores. En su interior se encontraban el tanque de combustible y las cajas de munición. La sección de cola se desmontaba por separado. Ahora, el armamento. Inicialmente, el proyecto preveía 6 cañones de calibre 20 milímetros, 4 dispuestos por parejas a la izquierda y derecha de la cabina y 2 más abajo, debajo de la cabina. Los militares miraron la pareja inferior y acordaron prescindir de ella. La ubicación era extremadamente incómoda para el mantenimiento y la recarga. Esto dejó 4 cañones, lo cual era suficiente. El plano de cola merece especial atención. El estabilizador, la superficie horizontal que proporciona estabilidad de cabeceo al avión, se elevó a una altura inusualmente alta, más que en los aviones convencionales de la época. La razón era sencilla. Los chorros de escape de los motores salen muy calientes y a gran velocidad. Si el estabilizador
se encuentra directamente en la zona de estos chorros, los timones pierden eficacia. Al elevar el estabilizador, Carter lo sacó de la zona de impacto directo del escape. Esta solución fue copiada posteriormente por decenas de diseñadores en todo el mundo. Para finales del año 1941, los planos estaban listos. La máquina existía en el papel con todos sus detalles. Solo quedaba una cosa: encontrar motores que encajaran en ella y que no fallaran en el aire. Y con esto, todo resultó ser mucho más complicado. A principios de la década de 1940, un motor a reacción no era un producto que se pudiera pedir por catálogo, era un experimento. Un experimento vivo, impredecible y sumamente poco fiable. Cuando Carter terminó los planos de la estructura, el proyecto se enfrentó a una pregunta práctica. ¿Qué motor instalar? El de Whittle era la elección obvia, ¿pero era el único? El Ministerio de Producción de Aeronaves decidió no poner todos los huevos en la misma cesta. En aquel momento, varias organizaciones en Gran Bretaña se dedicaban a los motores a reacción. Cada una seguía su propio camino, y cada una consideraba que el suyo era el correcto. La primera era la empresa de Whittle, Power Jets. Su motor se denominaba doble U.2B/23. Utilizaba un compresor centrífugo, lo que significa que el aire es aspirado hacia el centro de un rodete giratorio y por efecto de la fuerza centrífuga es expulsado hacia afuera, hacia una cámara de combustión en anillo. Un esquema sencillo, fiable y fácil de entender. Para el año 1942, la firma Rolls-Royce adquirió la licencia de este motor y asignó a todo su enorme equipo de ingenieros a su perfeccionamiento. El resultado no se hizo esperar. Apareció una versión notablemente mejorada que recibió la designación doble U.2B/23C. Este fue el motor que fabricó la firma Rover Motor, bajo el nombre comercial de Welland. Su empuje era de 771 kilogramos. El segundo participante era la firma de Havilland. Desarrolló un motor denominado H.1, también con compresor centrífugo. El empuje en el banco de pruebas era de 1040 kilogramos, notablemente mayor que el de Whittle. En el papel, era el claro ganador. Pero el motor de Havilland tenía un detalle de diseño que se convirtió en un problema en cuanto intentaron instalarlo en la estructura de Carter. El motor era más ancho, no por mucho, pero lo suficiente como para no caber en la góndola diseñada para las dimensiones del motor de Whittle. Hubo que rediseñar el larguero trasero del ala y la propia góndola. Esto retrasó las pruebas y añadió varios meses de trabajo adicional a los diseñadores. Sin embargo, fue precisamente el motor de The Havilland Hatch.1 el que se instaló en el primer prototipo de vuelo. No porque fuera mejor, sino porque estuvo listo para la instalación antes que los demás. El tercer competidor era la firma Metropolitan Vickers. Siguió un camino fundamentalmente diferente: un compresor axial en lugar de uno centrífugo. La diferencia es la siguiente. En un compresor axial, el aire se mueve a lo largo del eje del motor, pasando a través de varias etapas de álabes que lo van comprimiendo sucesivamente. Es más complejo de fabricar y requiere un equilibrado más preciso, pero a cambio, el motor resulta más largo y estrecho y, por tanto, más aerodinámico. El motor de Metropolitan Vickers recibió la denominación F.2. Su empuje en el banco de pruebas era de unos 1000 kilogramos. También se instaló en uno de los prototipos y se probó en paralelo con los demás. Las pruebas se realizaron desde abril hasta finales del año 1943. Las tres variantes volaron. Las tres se compararon según los mismos parámetros: empuje, fiabilidad, consumo de combustible, comportamiento en diferentes regímenes de funcionamiento y facilidad de mantenimiento. El Ministerio del Aire reunió los resultados y tomó una decisión. Ganó el motor de Whittle, el W.2B/23, fabricado por Rolls-Royce. No porque fuera el más potente, el motor de Havilland proporcionaba más empuje, ni porque fuera el más avanzado. El esquema axial de Metropolitan Vickers era técnicamente más interesante. Ganó por el conjunto de factores que en tiempos de guerra son más importantes que la perfección teórica:
fiabilidad, madurez del diseño, viabilidad de iniciar rápidamente la producción en serie y facilidad de mantenimiento en condiciones de campaña. Detrás del motor, Rolls-Royce, había años de perfeccionamiento, la enorme experiencia de fabricación de la firma y una amplia red de asistencia en todo el país. Esto fue lo decisivo. Pero la historia de los motores no termina aquí, sino que apenas entraba en su siguiente fase. Mientras se realizaban las pruebas comparativas, los ingenieros de Rolls-Royce no se quedaron de brazos cruzados. Siguieron perfeccionando el diseño básico de Whittle. El siguiente paso fue el motor Derwent 1, con un empuje de 900 kilogramos, que se instaló en los aviones de serie tardíos de la primera modificación. Luego apareció el Derwent 5, con un empuje de 1.590 kilogramos, el doble que el motor original de Whittle. Cada nuevo motor requería reforzar la estructura. A mayor empuje, mayores cargas sobre la estructura durante las maniobras. Carter y su equipo modificaron el avión en paralelo para adaptarlo a cada nueva generación de motores. Fue un proceso dinámico. El avión y el motor crecieron juntos, impulsándose mutuamente hacia adelante. A principios del año 1943, todo estaba listo para el siguiente paso. Los planos estaban en producción, el motor en el banco de pruebas y el prototipo en el taller de montaje. Solo quedaba elevar la máquina al aire. El 5 de marzo de 1943 resultó ser un día laborable cualquiera en el aeródromo de la fábrica en Gloucester, sin discursos solemnes ni delegaciones oficiales. Unos pocos ingenieros, algunos mecánicos y el piloto de pruebas, Michael Daunt, en la cabina del prototipo, con el número de serie de GE 206/GE. La letra G, al final del número, indicaba un estado especial. El avión no debía abandonar el territorio de la fábrica sin escolta. Demasiado secreto, demasiado importante. Daunt arrancó los motores. El sonido no se parecía a nada que la gente del aeródromo hubiera escuchado jamás. No era el áspero petardeo de un motor de pistón, ni el rugido rítmico de un motor radial. Era un silbido agudo y ascendente que se volvía cada vez más uniforme a medida que las revoluciones alcanzaban el régimen de funcionamiento. Casi metálico, un tono casi puro. Los mecánicos que estaban cerca recordaron más tarde que en aquel sonido había algo a la vez inquietante y fascinante. Daunt abrió gas y comenzó la carrera de despegue. El avión aceleró por la pista y se elevó del suelo de manera normal, sin sacudidas ni desviaciones. Ganó altura, realizó varias maniobras programadas y comprobó la gobernabilidad a diferentes velocidades y regímenes de los motores. El primer vuelo duró unos 17 minutos. Tras el aterrizaje, Daunt salió de la cabina y ofreció un breve comentario técnico. La gobernabilidad es normal. Los motores funcionan de manera reglamentaria y no hay objeciones sobre el comportamiento de la máquina. Un piloto de pruebas profesional no suele recurrir a palabras grandilocuentes. Su trabajo no es maravillarse, sino registrar hechos. Pero el hecho era este: el avión voló. En abril y mayo continuaron las pruebas. Al primer prototipo, con motores de Havilland H.1 se unieron otros dos, con motores Rolls-Royce U.2 B/23. Los aviones volaron, se acumularon datos y se perfeccionó el diseño. El 20 de julio de 1943 despegó el prototipo con número de serie de G200 5/G con motores Rolls-Royce. El 24 de julio lo hizo el siguiente, el de G200 2/G, también con motores Rolls-Royce. En los 2 meses siguientes, las 3 máquinas volaron intensamente, mientras se probaba en paralelo un cuarto prototipo, el de G200 4/G, con motores Metropolitan Vickers F.2. Para entonces, los pilotos de pruebas habían acumulado suficientes impresiones como para hablar de la máquina con propiedad. Lo primero que todos destacaron fue la suavidad de funcionamiento. Un motor de pistón vibra. Es su naturaleza debido al movimiento alternativo de los pistones, que genera una pulsación constante. El motor a reacción gira, sin pistones ni pulsaciones. En el aire, el avión era notablemente más silencioso y estable que cualquier caza de pistón de la época. Lo segundo era la aceleración.
En un caza de pistón, la aceleración se siente a tirones, especialmente a baja altura, donde el aire es denso. El motor a reacción proporcionaba una aceleración uniforme y continua. Los pilotos lo describían como la sensación de que el avión simplemente se deslizaba hacia adelante sin encontrar resistencia. Lo tercero, y esto resultó crucial para comprender su uso en combate, a altas velocidades, la gobernabilidad empeoraba. Las fuerzas en la palanca de control aumentaban y el avión empezaba a temblar. Esto no era un error de diseño, sino física. A velocidades a las que las máquinas de pistón nunca se habían aproximado, el aire se comportaba de otra manera. Los diseñadores registraron esto y empezaron a pensar en cómo solucionarlo. A finales del año 1943 se llevó a cabo un combate aéreo simulado de exhibición entre el nuevo Meteor en su variante F-3 y uno de los mejores cazas de la época, el Hawker Tempest, en su modificación Mark V. El Tempest era una máquina excelente, uno de los cazas de pistón más rápidos jamás fabricados en Gran Bretaña, con una velocidad máxima de unos 700 km por hora a nivel del suelo y un armamento de 4 cañones. Los pilotos experimentados lo apreciaban por su docilidad y su relación potencia-peso. El combate duró unos minutos. Tras aterrizar, el piloto del Tempest dijo brevemente: «El Meteor me supera en casi todos los parámetros. No tengo nada que oponerle a velocidades superiores a los 600 km por hora». Esto no era un elogio gratuito, era la conclusión sobria y profesional de un hombre que acababa de comprender que la era en la que había desarrollado toda su carrera como piloto estaba llegando a su fin. El Meteor superaba al Tempest en velocidad máxima, en velocidad de trepada y en comportamiento a grandes altitudes, donde el motor de pistón perdía potencia debido al aire enrarecido, mientras que el motor, a reacción, funcionaba con mucha más suavidad. En maniobrabilidad a bajas velocidades, el Tempest se defendía mejor. El motor a reacción de la época respondía mal a los cambios bruscos de aceleración, y en los virajes lentos, el Meteor perdía. Esta observación tendría más tarde consecuencias prácticas. Los primeros 20 aviones de serie, el Meteor F-1, salieron de la fábrica a principios del año 1944. Motores Rolls-Royce Welland, con un empuje de 771 kilogramos cada uno, 4 cañones de calibre 20 milímetros y una velocidad máxima de 676 kilómetros por hora. El avión estaba listo para el servicio, y el servicio no se hizo esperar, porque precisamente en ese momento apareció sobre Inglaterra un adversario con el que ningún interceptor existente podía competir con facilidad. En el verano del año 1944 apareció un nuevo enemigo sobre el sur de Inglaterra. No estaba pilotado, no maniobraba ni esquivaba. Simplemente volaba bajo, rápido y en línea recta, acompañado por el característico petardeo del pulsorreactor, un sonido que los habitantes de Londres aprendieron muy pronto a reconocer y a temer. Era la V-1, la bomba voladora alemana. Según la clasificación moderna, se definiría como un misil de crucero. Medía unos 8 metros de largo con una envergadura de unos 5 metros y medio y transportaba una ojiva de 850 kilogramos de explosivo. Su velocidad de vuelo oscilaba entre los 600 y aproximadamente 650 kilómetros por hora a su altura de funcionamiento. Y en esta última cifra radicaba todo el problema. Los cazas de pistón de la época podían técnicamente alcanzar esa velocidad, pero solo en picado, perdiendo altura. En vuelo horizontal, alcanzar una V-1 era sumamente difícil. Mientras el interceptor aceleraba hasta la velocidad necesaria, el objetivo se distanciaba. Mientras adoptaba una posición de disparo favorable, se perdía un tiempo precioso. La primera y única escuadrilla en recibir los nuevos Meteor F-1 fue el Escuadrón 616 de la Royal Air Force. En el verano del año 1944 comenzó su transición al nuevo material. La tarea se planteó directamente: interceptar las V-1. En el papel, el Meteor era más adecuado para esto que cualquier otro avión británico. Su motor a reacción no perdía potencia a altas velocidades como lo hacía el de pistón, y su aceleración era constante y predecible. Pero la práctica resultó más compleja que la teoría.
Las primeras salidas demostraron que dar alcance a una V-1 era posible si todo transcurría según lo previsto. Si los controladores de tierra dirigían al interceptor hacia el rumbo correcto con suficiente antelación, si la altura y la velocidad se elegían correctamente y si el objetivo volaba exactamente por donde se esperaba. Pero la V-1 tenía una característica que inicialmente se subestimó. Dispararle era peligroso. 850 kilogramos de explosivo no eran simplemente un objetivo a destruir. Era un objeto que, al detonar cerca del interceptor, podía destruir al propio interceptor. La distancia de disparo debía calibrarse con mucha precisión, lo suficientemente cerca como para acertar y lo suficientemente lejos como para sobrevivir a la explosión. Los pilotos acumularon esta experiencia en misiones reales. El 4 de agosto de 1944, un piloto del Escuadrón 616 localizó una V-1 por delante y debajo de su avión. Colocó el Meteor en un suave picado para ganar velocidad. La distancia se reducía. Adoptó la posición de disparo y apretó el gatillo. Los cañones dispararon una ráfaga corta y enmudecieron. Encasquillamiento de las armas en el momento más crítico, con el objetivo directamente frente a él. Durante unos segundos, el piloto evaluó la situación. La V-1 seguía volando, y Londres estaba a minutos de distancia. Fue entonces cuando tomó una decisión que no figuraba en ningún manual. Aproximó el Meteor a la V-1 hasta que el ala de su avión quedó literalmente al lado del ala del proyectil en vuelo. Sin llegar a tocarlo, simplemente al lado, y luego viró el caza bruscamente. Lo que sucede cuando el ala de un avión cambia de posición de forma repentina a alta velocidad es que genera una fuerte perturbación en el flujo de aire, una onda de presión que se propaga hacia los lados. El piloto automático giroscópico de la V-1 estaba configurado para compensar variaciones suaves en el flujo de aire. No podía hacer frente a una perturbación tan brusca y localizada junto a su ala. La V-1 se inclinó, perdió la estabilidad y se precipitó al suelo en una zona despoblada, sin alcanzar su objetivo. La primera victoria se consiguió sin realizar un solo disparo. Este método, el desequilibrio por el torbellino aerodinámico del ala, pasó a conocerse entre los pilotos del Escuadrón 616 como un recurso operativo en caso de fallo del armamento. Requería un cálculo preciso de la distancia y mucha sangre fría. Demasiado cerca, y la detonación podía no dar tiempo a escapar. Demasiado lejos, y la perturbación del flujo de aire no sería lo bastante fuerte. Hasta finales del verano del año 1944, los Meteor F-1 destruyeron 13 V-1. 13 es una cifra modesta en comparación con el número total de intercepciones realizadas por los cazas de pistón y la artillería antiaérea, pero para un escuadrón que apenas se familiarizaba con una tecnología completamente nueva, representaba un resultado de combate tangible. Además, hubo otro efecto que no se puede medir en números. El mando británico aprovechó con habilidad la existencia misma del caza a reacción. Se facilitaron con cautela noticias a la prensa sobre el nuevo avión, lo suficiente para elevar la moral de la población y demostrar que el país avanzaba tecnológicamente, pero no lo bastante como para revelar las prestaciones reales de la máquina. Se utilizó de forma deliberada como un recurso de propaganda. Pero la verdadera prueba para el Meteor estaba aún por llegar, no sobre Inglaterra, sino sobre el continente. Y allí le esperaba un oponente de una naturaleza totalmente distinta. El 20 de enero de 1945, los primeros Meteor en su modificación, F-3, volaron al continente. El escuadrón se estableció en Bélgica. La misión oficial era proporcionar defensa aérea a los territorios liberados. La oficiosa, de la que se escribía con cautela entre líneas en los documentos, era localizar y enfrentarse al caza a reacción alemán. Para entonces, se sabía lo suficiente sobre el Messerschmitt M262 como para tomarlo en serio. 2 motores con compresores axiales y un empuje combinado de unos 800 kilogramos cada uno, una velocidad máxima de unos 850 kilómetros por hora y un armamento de 4 cañones de calibre 30 milímetros en la sección de proa. El avión había entrado en servicio en las unidades de combate a mediados del año 1944
y ya había demostrado su eficacia en enfrentamientos reales con bombarderos aliados. Era un avión de una clase diferente en comparación con los cazas de pistón, y el mando británico comprendía perfectamente que el encuentro de dos máquinas de reacción en el aire no sería un simple combate aéreo, sería una prueba tecnológica cuyos resultados se estudiarían durante años. En marzo de 1945, todo el Escuadrón 616 fue trasladado de Bélgica a Holanda. El sector de patrulla cambió y las salidas se hicieron más frecuentes. Y aquí comienza una parte de la historia que aún no tiene una explicación documental definitiva. Durante todo el tiempo de su permanencia en el continente, desde enero hasta mayo de 1945, los pilotos del Escuadrón 616 no entablaron combate aéreo ni una sola vez con un Messerschmitt M262. Ni un solo enfrentamiento confirmado, ni uno solo derribado, ni uno solo dañado en combate con un oponente a reacción. Esto resulta extraño. Ambos aviones volaban sobre el mismo teatro de operaciones, operaban en los mismos rangos de altitud y realizaban salidas de patrulla y reconocimiento. Lógicamente, el encuentro debería haber ocurrido, pero no fue así. Los historiadores que estudiaron este asunto tras el final de la Segunda Guerra Mundial propusieron varias teorías. La primera es operativa. A principios del año 1945, la flota de reacción alemana sufría una aguda escasez de combustible. La producción de combustible de aviación caía bajo los ataques de los bombarderos aliados contra las refinerías de petróleo. Los Me-262 volaban con mucha menos frecuencia de lo que técnicamente podían, reservando su vida útil y su combustible para misiones prioritarias, principalmente la intercepción de bombarderos pesados, que causaban el mayor daño a la industria alemana. Un caza a reacción británico ocupaba un lugar secundario en esa lista de prioridades. La segunda teoría es táctica. El mando británico restringía deliberadamente las zonas de patrulla de los Meteor, impidiendo que volaran a gran profundidad en territorio enemigo. La razón oficial citada era evitar la captura de tecnología secreta. Un avión a reacción, obligado a realizar un aterrizaje forzoso en el lado alemán, podría proporcionar información técnica valiosa al enemigo. Esta preocupación era real y está documentada. Existían órdenes directas que limitaban la geografía de los vuelos de los Meteor sobre el territorio controlado por las fuerzas alemanas. La tercera teoría es la más intrigante. En los archivos británicos constan testimonios de varios pilotos que informaron de contactos visuales con aviones a reacción enemigos en diferentes ocasiones. La silueta era visible y la distancia suficiente para su identificación, pero ninguno de estos encuentros derivó en combate. Los pilotos lo describían de manera diferente. Uno de ellos escribió en su informe que el piloto alemán, a juzgar por su maniobra, también lo había visto y simplemente se desvió. No atacó, ni descendió o ascendió bruscamente. Simplemente cambió de rumbo y desapareció en la bruma. ¿Por qué no atacó? Sigue siendo un misterio. Tal vez el piloto alemán tuviera la orden de no entablar combate con cazas individuales, conservando el combustible y la vida útil de los motores. Tal vez evaluó la situación y decidió que no era favorable, o tal vez hubo alguna otra razón. No se conservan documentos del lado alemán que den una respuesta directa, o al menos aún no se han incorporado a la investigación histórica. El 13 de abril de 1945, los Meteor realizaron su primera misión de combate oficial sobre Europa en un sentido ofensivo, atacando objetivos terrestres. Esto representaba ya un carácter de empleo diferente. No intercepción ni patrulla, sino ataque al suelo. Las máquinas de reacción demostraron ser eficaces también en este cometido. Pero el acontecimiento principal, el enfrentamiento de dos cazas a reacción en combate aéreo, nunca llegó a producirse. Los historiadores de la aviación todavía se refieren a esto como uno de los no acontecimientos más curiosos de la Segunda Guerra Mundial. Dos aviones, cada uno de los cuales abría una nueva página en la historia de la aviación, nunca la escribieron juntos. Tomaron caminos diferentes en la historia. El Messerschmitt, Me-262, terminó su andadura con el final de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el Meteor
siguió volando hacia adelante, y ante él se abría algo inesperado. No un combate ni una patrulla, sino una carrera. Mayo de 1945. La Segunda Guerra Mundial en Europa había terminado. La firma Gloster Aircraft se encontraba con una producción establecida, un diseño probado y una pregunta urgente. ¿Qué hacer a continuación? Los contratos de tiempos de guerra estaban finalizando. La Royal Air Force había recibido sus aviones, pero las necesidades de la paz eran muy diferentes. Menos máquinas, menos urgencia y mayores exigencias de economía de operación. No había nuevos pedidos garantizados. La dirección de la empresa analizó la situación con sobriedad. El Meteor era un buen avión, tal vez el mejor caza a reacción disponible en el mercado libre en el año 1945. Pero para vender aviones a otros países, primero había que convencerlos de que querían precisamente el Meteor, y para ello se necesitaba publicidad. En la aviación de 1945, la publicidad adoptaba su forma más convincente, un récord mundial de velocidad. La idea era sencilla y elegante: tomar un avión de serie, prepararlo específicamente para una carrera de velocidad y establecer un récord mundial absoluto. Después de eso, cualquier comprador potencial vería al Meteor de otra manera. Los preparativos comenzaron inmediatamente después del final de las hostilidades. Para el vuelo del récord, se seleccionó un Meteor en la modificación F4, la versión más reciente en aquel momento, equipada con motores Rolls-Royce Derwent 5, con un empuje de 1.590 kilogramos cada uno. En comparación con los primeros Meteor F1 de serie, el empuje se había más que duplicado. Veamos ahora lo que se le hizo al avión antes del intento. Se le retiró todo el armamento, 4 cañones, municiones y todo el equipo relacionado con el sistema de control de tiro, lo que liberó al avión de unos 300 kilogramos de peso. Se retiró todo el equipo innecesario para un único vuelo específico. La radio se redujo al mínimo y solo permanecieron los instrumentos de navegación indispensables. Las superficies de la estructura se pulieron a mano hasta lograr un brillo de espejo. Cada arañazo o imperfección en el revestimiento genera microturbulencias que contribuyen a la resistencia aerodinámica general. A velocidades de crucero, esto es imperceptible, pero a velocidades superiores, a los 800 km por hora, resulta muy significativo. Todas las juntas de los paneles se sellaron con una cinta especial. Cuando concluyeron los preparativos, el avión ya no era un caza en el sentido estricto. Era un aparato de alta velocidad optimizado para una única tarea: recorrer un trayecto medido a la mayor velocidad posible. El 7 de noviembre de 1945, en el aeródromo de Herne Bay, en la costa sur de Inglaterra, el Meteor F4, especialmente preparado, despegó. El récord mundial de velocidad en aquel momento pertenecía a un caza de pistón alemán, el Messerschmitt, Me-209, con 755 km por hora, establecido en el año 1939 y mantenido durante toda la Segunda Guerra Mundial. El Meteor completó el trayecto medido a una velocidad de 969,6 km por hora. Esto era 214 km por hora más rápido que el récord anterior. No solo un nuevo récord, sino un orden de magnitud diferente. La aviación había entrado en una nueva dimensión de velocidad ante los ojos de todos. La prensa reaccionó exactamente como Gloster esperaba. Los titulares aparecieron al día siguiente en todas las publicaciones importantes y las fotos del avión dieron la vuelta al mundo. Y los contratos empezaron a llegar. Argentina se convirtió en el primer país en adquirir los Meteor F4, seguido de Dinamarca, Egipto, Bélgica y los Países Bajos. Más tarde se unieron Australia, Israel, Brasil, Ecuador y varios estados más. En total, se fabricaron 1.010 aviones Meteor F4. Un único vuelo de récord abrió el mercado de exportación para todo un programa de aviones. Esto no fue una casualidad ni cuestión de suerte. Fue un cálculo de marketing deliberado, ejecutado con una precisión que envidiaría cualquier departamento de ventas moderno. La firma Gloster comprendía una verdad sencilla. En la aviación de aquella época, la reputación no se construía con folletos publicitarios ni con tablas de especificaciones técnicas,
sino con pruebas concretas. Un récord mundial era la prueba más absoluta posible. Sin embargo, el récord se había establecido con una máquina aligerada. Un avión de serie con armamento completo y equipo operativo volaba más despacio. La siguiente tarea de los diseñadores consistía en aproximar el avión de serie lo más posible a las prestaciones demostradas por el ejemplar del récord. El trabajo en la siguiente versión, la más avanzada del Meteor, ya estaba en marcha. Cuando los ingenieros se sientan a diseñar una nueva versión de un avión que ya vuela, disponen de algo que no tenían al crear el primer prototipo: experiencia operativa real. No cálculos ni ensayos en el túnel de viento, sino las observaciones directas de pilotos reales que volaron la máquina en condiciones reales y sabían exactamente qué les estorbaba, qué les faltaba y qué se podía mejorar. Para el año 1947, los diseñadores de Gloster habían acumulado abundante experiencia. La base para la nueva versión fue el Meteor F4, una buena máquina, pero con una serie de limitaciones que se hacían cada vez más evidentes a medida que aumentaban las velocidades y las exigencias del combate. Lo primero que señalaron los pilotos fue la estabilidad a altas velocidades. El Meteor F4 comenzaba a comportarse de forma nerviosa al acelerar por encima de cierto límite. Pequeñas perturbaciones en el flujo de aire provocaban guiñada, es decir, oscilaciones involuntarias de la nariz a izquierda y derecha. No era algo crítico, pero resultaba molesto y fatigante en vuelos prolongados. La causa radicaba en el plano de cola. Su geometría, seleccionada durante el diseño de los primeros prototipos, no funcionaba de manera óptima a altas velocidades. Los diseñadores modificaron la forma del estabilizador vertical, la deriva, haciéndola más alta, y revisaron la geometría del estabilizador horizontal. Los cambios no fueron radicales, sino precisos, como el ajuste de una herramienta fina para adaptarla a una mano específica. El segundo cambio afectó al fuselaje. El fuselaje trasero del Meteor F4 era ligeramente corto en relación con su diseño general. Esto influía en sus características de momento, es decir, en cómo reaccionaba el avión a las deflexiones de los timones. El fuselaje se alargó, no mucho, pero lo suficiente como para mejorar el equilibrio de la máquina. Tercero, el combustible. El alcance del Meteor F4, sin tanques externos, era adecuado para un interceptor, pero modesto para un avión que debía realizar una amplia gama de misiones. En la nueva versión se integró un tanque de combustible adicional en el fuselaje. El cuarto cambio fue la cubierta de la cabina. En las versiones anteriores, la cubierta presentaba una estructura de marcos con montantes metálicos entre los paneles de vidrio. Cada montante representaba un punto ciego para el piloto. En el combate aéreo, la visibilidad hacia atrás y hacia los lados es crítica. La nueva cubierta se fabricó de forma monopieza, moldeada a partir de un único componente de material transparente sin ningún tipo de marco. La visibilidad desde la cabina mejoró drásticamente. Quinto, y esto merece una mención especial, el Meteor F8 se convirtió en el primer caza británico de serie en la historia en incorporar un asiento ejectable. Hasta entonces, el escape de emergencia de un caza a reacción constituía un grave peligro. En los aviones de pistón, el piloto podía simplemente dejarse caer por el costado de la cabina, ya que las velocidades lo permitían. En un reactor, las velocidades eran muy diferentes. Intentar abandonar la cabina de la manera convencional a velocidades superiores a los 400 o 500 km por hora significaba que el flujo de aire literalmente inmovilizaba al piloto contra la estructura o lo lanzaba contra el plano de cola. El asiento eyectable resolvió este problema de manera radical. Una carga de pólvora propulsaba al piloto junto con el asiento hacia arriba, con la aceleración suficiente para superar el flujo de aire alrededor del avión. A continuación, se desplegaba el paracaídas. En el año 1948, esto no era una característica estándar. Constituyó un cambio fundamental en la filosofía de seguridad de la aviación de combate. Los motores de la nueva variante también se actualizaron. En lugar del Derwent 5, se instaló el Derwent 8, con lo que el empuje aumentó de 1.590 a 1.633 kilogramos por motor.
Aunque se trataba de un aumento modesto en términos porcentuales, el motor era notablemente más fiable y funcionaba con mayor suavidad en los regímenes transitorios, cuando el flujo de combustible se ajustaba rápidamente. El colimador de puntería pasó a ser giroscópico. Un colimador reflector estándar muestra un punto de mira estático con corrección de paralaje. El colimador giroscópico, en cambio, tenía en cuenta la velocidad angular del objetivo y calculaba automáticamente el ángulo de corrección de puntería. En pocas palabras, calculaba por sí mismo dónde disparar, teniendo en cuenta que el objetivo estaba en movimiento. El piloto solo tenía que mantener al objetivo en la retícula, mientras que la electrónica se encargaba de la corrección. Las capacidades de combate se ampliaron gracias a los soportes subalares. En lugar de tanques de combustible externos, se podían transportar bombas de 454 kilogramos, una bajo cada plano alar, o hasta 16 cohetes no guiados de calibre 76 milímetros en raíles de lanzamiento bajo las alas. Esto transformó al interceptor en una máquina de combate versátil. El primer vuelo del Meteor, F-8, tuvo lugar el 12 de octubre de 1948. Su velocidad máxima era de 960 km por hora. El techo de vuelo era de 13.100 metros y el alcance sin tanques externos era de 965 kilómetros. Se fabricaron un total de 1.183 aviones de esta modificación, más que de cualquier otra versión del Meteor. Era una máquina madura, no experimental ni de récord, sino un caballo de batalla, un avión que realizaba todo lo que se le exigía y lo hacía con fiabilidad. Fuese esta versión la que se envió a donde pronto estallaría uno de los conflictos aéreos más intensos de la década de posguerra. En febrero de 1951 llegaron a una base aérea en Japón, 14, Meteor F, 8 y 4 aviones de entrenamiento. Meteor T-7. Los recibió el Escuadrón 77 de la Real Fuerza Aérea Australiana, que operaba bajo el mando de las Naciones Unidas en Corea. Los pilotos comenzaron su transición al nuevo material. La mayoría de ellos había volado previamente en aviones de pistón. Para entonces, la Guerra de Corea ya llevaba 8 meses en marcha. El espacio aéreo sobre la península estaba dividido de manera oficiosa pero muy clara. En el sector norte se encontraba la zona que los pilotos aliados llamaban el Callejón de los MiG, dominada por el caza a reacción MiG-18 de fabricación soviética. El 29 de julio de 1951, los Meteor australianos realizaron su primera misión de combate. Patrullaron el espacio aéreo en el área de Chonju, junto con cazas estadounidenses North American F-86 Sabre. No apareció ningún enemigo en el aire. Las semanas siguientes fueron similares: patrullas, cobertura de fuerzas terrestres y escolta. La experiencia de vuelo en las condiciones del teatro coreano se acumuló gradualmente, abarcando la meteorología, el relieve y las particularidades de la navegación. El 29 de agosto de 1951, una sección de 8 Meteor recibió la misión de escoltar a bombarderos pesados Boeing B-29 al área del río Yalu, la frontera entre Corea y China y el límite norte de su zona de operaciones. A una altitud de 10.668 metros sobre Cheongju, la formación fue atacada por 6 MiG-15. El combate fue breve. 2 Meteor resultaron dañados y uno fue derribado. Este primer enfrentamiento reveló de inmediato la realidad fundamental. El MiG-15 era más rápido que el Meteor a grandes altitudes y poseía una velocidad de trepada superior. El caza soviético presentaba alas en flecha, una opción de diseño que reducía significativamente la resistencia aerodinámica a altas velocidades. El Meteor disponía de un ala recta, óptima para velocidades de hasta 900 km por hora, pero inferior al ala en flecha, a velocidades más elevadas. La diferencia en las altitudes de crucero también importaba. El MiG-15 prefería operar a alturas de entre 10.000 y 15.000 metros, donde el aire enrarecido le otorgaba una ventaja de velocidad. El Meteor era más eficaz a altitudes medias, de entre 5.000 y 8.000 metros. Las tácticas del enemigo estaban bien ensayadas.
ascender muy por encima de los Meteor de patrulla, elegir el momento adecuado y picar a gran velocidad. Tras una o dos pasadas, ascendían rápidamente de nuevo a su altitud, donde el Meteor no podía perseguirlos con eficacia. El 1 de diciembre de 1951 se produjo un combate que resultó ser el más costoso para el escuadrón australiano. 12 Meteor patrullaban a una altitud de 5.800 metros. El enemigo fue detectado justo cuando los MiG iniciaban su ataque, picando desde 15.240 metros. La diferencia de altitud era de casi 10 kilómetros. Los australianos no picaron para escapar. Aceptaron el combate a su propia altitud, donde la maniobrabilidad del Meteor era mejor. En un picado a alta velocidad, el MiG-15 mantenía la ventaja, pero en giros horizontales a altitudes medias, la diferencia de rendimiento se reducía. En la primera pasada, los MiG derribaron un Meteor y el combate se disolvió en enfrentamientos individuales. Durante este combate, el piloto de Meteor Bruce Gogerly logró encuadrar un MiG-15 en su colimador. Desde una distancia de 360 metros, realizó una larga ráfaga con sus 4 cañones y lo derribó. Esta fue la primera victoria confirmada del Meteor sobre un caza a reacción enemigo. Sin embargo, el resultado del combate fue grave. Se perdieron 4 Meteor y solo se destruyó un MiG-15. Tras este combate, el mando recibió un informe de los pilotos del escuadrón. Contenía una evaluación clara de la situación. En el papel de caza de combate contra el MiG-15, a grandes altitudes, el Meteor se encontraba en desventaja. Esto no se debía a un pilotaje deficiente ni a un armamento débil, sino a diferencias estructurales objetivas entre las alas rectas y las alas en flecha. Era un documento sincero y profesional. El mando tomó una decisión que a primera vista parecía una retirada, pero que de hecho constituyó una elección táctica acertada. Los Meteor se reasignaron a misiones de ataque al suelo. El 8 de enero de 1952, 4 Meteor F-8, armados con 8 cohetes no guiados y munición completa para sus cañones, atacaron un objetivo terrestre en Chongjin. El ataque se desarrolló según lo previsto, abriendo un nuevo capítulo en el historial operativo del avión. En enero de 1952, el escuadrón realizó 769 salidas de ataque al suelo. En febrero, el ritmo operativo aumentó a 1.000 salidas mensuales. A altitudes bajas y medias, el Meteor funcionaba con confianza como avión de ataque. 4 cañones y cohetes subalares proporcionaban una potencia de fuego sustancial y su velocidad permitía alejarse rápidamente del fuego terrestre. La fiabilidad de los motores Derwent ya se había consolidado por completo para entonces. En total, 90 aviones Gloster Meteor F-8 participaron en la Guerra de Corea. Corea ofreció al Meteor una evaluación sincera y exigente, no una condena, sino una valoración. El avión se había creado al final de la Segunda Guerra Mundial para satisfacer las necesidades de aquella época. El MiG-15 apareció más tarde, diseñado con la experiencia acumulada en la era de la reacción, incluyendo las investigaciones alemanas capturadas sobre las alas en flecha. Compararlos es como comparar la primera generación de cualquier tecnología con la segunda. Pero la forma en que los pilotos australianos operaron esta máquina en condiciones reales de combate representa una historia independiente de profesionalismo que no depende de las cifras de rendimiento del avión. El Meteor sobrevivió a Corea y continuó su servicio. Después de Corea, el Meteor no se retiró. No era un avión que se despidiera en silencio. Mientras continuaban los combates en Corea, una versión totalmente diferente de la máquina, un caza nocturno, ya llevaba varios años volando en Gran Bretaña. La historia de su origen resulta reveladora. En enero de 1947, el Ministerio del Aire formuló los requisitos para un caza nocturno a reacción de 2 plazas. La misión consistía en contrarrestar los ataques nocturnos masivos de bombarderos a altitudes de entre 7.500 y 9.000 metros. El avión debía localizar objetivos en la oscuridad de forma independiente, utilizando un radar de a bordo. Desarrollar una máquina totalmente nueva requería tiempo, por lo que Gloster propuso una solución más rápida.
tomar la versión de entrenamiento de 2 plazas Meteor T.7 existente y convertirla en un caza nocturno, instalando un radar en una sección de proa alargada. La propuesta fue aceptada y del desarrollo y la producción en serie se encargó la firma Armstrong Whitworth, que ya disponía de experiencia en la fabricación de otras variantes del Meteor. El 31 de mayo de 1950, el primer caza nocturno, Meteor NF-11, realizó su primer vuelo. Estructuralmente, se trataba de un avión profundamente modificado. La envergadura se incrementó a 13 metros con 10 centímetros, volviendo a dimensiones cercanas a la variante alar original del FI. Los 4 cañones se trasladaron de la proa a las alas, liberando la nariz para la instalación del radar. La cabina pasó a ser de 2 plazas en tándem y presurizada, dando cabida a un operador de radar junto al piloto. La planta motriz se conservó del Meteor F-8, motores Rolls-Royce Derwent 8. Posteriormente, se fabricaron las variantes NF.12, NF.13 y NF.14, que incorporaban radiocompás, aire acondicionado en la cabina, tomas de aire más grandes y diferentes unidades de radar. En total, se fabricaron 358 cazas nocturnos de diversas modificaciones. En el año 1956, el Meteor apareció en 3 bandos de un mismo conflicto durante la crisis de Suez. Egipto nacionalizó el Canal de Suez y Gran Bretaña, Francia e Israel llevaron a cabo una operación militar conjunta. Los Meteor británicos, en la configuración de caza nocturno, operaron con la Royal Air Force. Los Meteor F-8 israelíes proporcionaron cobertura a las operaciones terrestres. Los Meteor F-4 egipcios, adquiridos varios años antes, se encontraban en el bando opuesto. Un avión, 3 naciones, un conflicto. Ya no se trataba de una historia sobre tecnología punta, sino de cómo la tecnología se dispersa por el mundo y vive una vida propia, independientemente de las intenciones de quienes la crearon. Durante esos mismos años, la Royal Air Force utilizó los Meteor en conflictos locales en Kenia, Adén, Malasia y Chipre. La Fuerza Aérea Francesa los desplegó en Argelia. En todos estos teatros, operaron principalmente como aviones de ataque al suelo, en apoyo de las fuerzas terrestres. A finales de la década de 1950, las unidades de primera línea de la RAF comenzaron a sustituir al Meteor por diseños más modernos. En el año 1961, los últimos Meteor se retiraron del servicio activo de combate en la aviación británica. Sin embargo, en otras partes del mundo, la historia continuaba. En Brasil y Ecuador, los Meteor permanecieron en servicio hasta principios de la década de 1970. 25 años de servicio activo, desde las primeras máquinas de serie de 1944 hasta el comienzo de la década siguiente, representó un periodo notable para un avión construido en condiciones de guerra estrictas, a partir de lo que estaba disponible. ¿Qué queda del Meteor? Más que simples piezas de museo, aunque existen muchas en el Royal Air Force Museum de Gosford, el Imperial War Museum, en Australia y en diversas colecciones privadas de todo el mundo. Queda algo más importante. El Meteor fue el primero en toda una serie de desarrollos que más tarde se convirtieron en estándares del sector. Fue el primer caza a reacción de los aliados en volar y participar en operaciones de combate reales. Fue el primer avión en establecer un récord mundial de velocidad de posguerra, abriendo la era de las velocidades superiores a los 900 km por hora para la aviación de serie. Fue el primer caza de serie británico con asiento ejectable. Fue el primer avión a reacción de exportación de Gran Bretaña. Ninguno de estos hitos constituye una mera línea formal en una lista. Cada uno de ellos cambió algo concreto sobre cómo se construyeron y operaron los aviones posteriormente. Los asientos eyectables se convirtieron en un estándar en toda la aviación a reacción, al igual que el ensamblaje modular de la estructura a partir de grandes módulos independientes y la colocación de los motores en góndolas alares para garantizar un acceso cómodo durante el mantenimiento. No se trata de exageraciones, son hechos simples sobre cómo una máquina influyó en las que la siguieron. Frank Whittle,
presentó una patente en el año 1930 para un motor que los militares consideraron inútil. George Carter tomó ese motor en el año 1940 y construyó un avión a su alrededor. En el año 1944, los pilotos del Escuadrón 616 despegaron en él e interceptaron el primer misil, de crucero en la historia de la aviación británica, sin realizar un solo disparo, utilizando únicamente el torbellino aerodinámico del extremo del ala. Los pilotos australianos en Corea, en el año 1951, evaluaron las capacidades de la máquina con honestidad profesional, afrontaron difíciles combates y encontraron la aplicación correcta para ella. Y en algún lugar de Brasil o Ecuador, a principios de la década de 1970, el último Meteor en servicio activo completó su vuelo programado definitivo. Rodó hasta su puesto de estacionamiento y los motores se apagaron. No hubo discursos solemnes ni fotos en las portadas de los periódicos. El avión simplemente terminó su trabajo. Así es precisamente como las máquinas verdaderamente fiables terminan su andadura, no con una explosión, sino con el silencio y con la sensación de que todo lo que se requería de ellas se había cumplido. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.